Me acaban de dar una tarjetita. Mayra y Araceli están acá por primera vez también. ¿Dónde están? Oh, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están. Familia. ¿Sí? Oh, qué bien, hermano Jesse. Bendiciones, un placer tenerlos acá, que puedan gozarse en esta mañana con nosotros, aprendiendo un poquito más acerca de nuestro Señor por medio de su palabra. Bienvenidas y que la pasen. Gloria a Dios. Voy a hacer unos pequeños anuncios que tenía que hacerlos y los omití, no a propósito, sino que se me pasó. Quiero dejar bien claro de que vamos a tener un servicio navideño en diciembre 19 y el hermano Marcelo con el grupo de la música van a estar practicando. También creo que van a necesitar algunas personas para coro y cosas así, pero creo que él va a estar hablando con ustedes. Pero quería hacer hincapié en que ese servicio es evangelístico de la Navidad, pero queremos alcanzar a la comunidad acá, y el objetivo era de que pudiéramos tener algo que ofrecerles a estas familias. Creo que vamos a tener un buen número, espero, y estoy orando por eso, sobre todo porque tenemos la comida del miércoles y en ese ministerio vamos a estar repartiendo muchas invitaciones, así es que me imagino de que van a venir muchas familias, pero el objetivo es que podamos tener juguetes para cada una de estas familias que van a venir, para los niños. Así que por favor, ya los quiero poner en la mente de ustedes, en el corazón de ustedes, para que empiecen a ayudarnos a ser parte de este ministerio tan lindo de la Navidad y poder regalar algo a las familias que van a venir en ese 19 de diciembre. Así que por favor, si se pudieran preparar mentalmente y obviamente con un corazón dadivoso para poder ayudar a estas familias. Vamos a dejar ahí, pero esa era de mucha importancia. Bueno, déjenme entrar de acuerdo a la mayoría de teólogos, historiadores, pastores y líderes religiosos han llegado a catalogar este capítulo como supuestamente el más difícil. Ya había dicho yo que hay unos que son difíciles y hay muchos difíciles. La realidad es que hay muchas palabras que a veces nos quedamos, ok, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la podemos discernir correctamente? De acuerdo, nuevamente, a un historial bastante amplio, este capítulo es el más difícil. ¿En qué sentido y por qué? Y para los que no han estado acá se les va a ser bien difícil seguirme, sobre todo si venimos de un trasfondo en el cual no hemos entendido tal vez las diferentes posiciones escatológicas que existen. Cuando digo escatología, estamos hablando de las profecías de los últimos tiempos. Como estas profecías, bueno, déjenme reafinarlas un poco también, porque podemos decir, bueno, las profecías de los últimos tiempos, y dependiendo de la posición en que estemos, vamos a poder decir, bueno, no todas las profecías están en los últimos tiempos, muchas ya pasaron, dirían algunos. Y esas son las diferencias que quiero respetar, y al mismo tiempo quiero que tal vez podamos entenderlas un poco. Porque si no entendemos las diferencias, por ejemplo, qué es un amilenial, qué es un premilenial, qué es un postmilenial, si no entendemos esas posiciones, si no entendemos la teología detrás de ellos o la doctrina sobre todo, tal vez pudiéramos estar un poco faltos de lo que pudiéramos comprender hoy. Y esas posiciones desafortunadamente también dictan la manera en que el predicador agarra estos versículos. Así es. Si estuviera predicando un amilenial acá ahora, recibirían un mensaje, no diría yo totalmente diferente, pero va a ser bastante diferente al que yo tal vez les voy a presentar en esta mañana. El postmilenialismo tal vez sería casi igual al amilenialismo, pero quiero que nos enfoquen en esos términos. Lo que quiero que hagamos es de que tratemos de mantener la mente abierta y el corazón abierto a lo poco que les voy a dar. Digo poco y al mismo tiempo tengo un montón de lectura y no sé hasta dónde voy a llegar.
Y no lo voy a predicar todo esto, porque son 14 versículos acá en el capítulo 11. No voy a predicarlo. Me iba a enfocar solo en el capítulo 1, nada más. Versículo 1, perdón. O versículo 1 y 2. Pudiera entrar un poco más, no estoy seguro si lo voy a hacer. Nada más les diría esto. Aguántenme y traten de abrir la mente a lo que vamos a tener que decir acá. Los dos testigos, pero no solo son dos testigos acá, está también los primeros dos versículos que hablan de que a Juan se le dicta, se le dice de que vaya y que mida el templo. ¿Cuál es el problema con ese primer versículo? De que si vamos a leer un templo, si va a ir Juan a medir el templo, y Juan está en esta visión, esta es una visión que se le está revelando a él por medio de Cristo para que pueda ver lo que Cristo se supone que está haciendo en su última venida. Y una de las instrucciones hacia Juan es de que vaya y mida. Tenía un boletín por acá. Aquí está. Tengo mi Biblia, pero si la abro me va a agarrar más espacio acá. Dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones. Y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. ¿Cómo hacemos acá? Vamos a empezar de alguna manera, ¿verdad? Todo a lo que nos aferramos, toda la esperanza del cielo no depende de nosotros, sino de la fidelidad de Dios. Él es soberano y Él está en control absolutamente de todo. No hay nada que pueda estar fuera de su alcance soberano. Él es un Dios de promesas, es un Dios de pacto. El problema con las promesas y los pactos es que pudiéramos caer en el error de pensar de que hay promesas que Dios no las va a cumplir, o que hay pactos que Él no los va a llevar a cabo. Si pensamos de esa manera, caemos en un error en el cual tendríamos que escudriñar cada una de estas promesas y cada uno de estos pactos que el Señor ha hecho con su pueblo, con la iglesia. Depende con quién haya hecho el pacto. En el caso de Abraham, el pacto abrahamico es un pacto que muchos pudieran decir que es condicional, otros dirían que es incondicional. Pudiéramos hablar del pacto de Abraham de la misma manera que hablamos de nuestra salvación. ¿La salvación de ustedes es condicional o es incondicional? Incondicional. Incondicional. Qué bueno. ¿Y a dónde queda la voluntad humana o la responsabilidad humana en la salvación? ¿Es parte o no es parte de la salvación? Si dicen no, no han leído. Si dicen sí, estamos de acuerdo, y ahora tenemos que ver esa tensión que existe en la soberanía de Dios en la salvación, pero que el hombre nos guste o no nos guste aceptarlo, o querramos o no querramos, participa, ya sea voluntaria o involuntariamente, pero participa. Amén. ¿Sí o no? Así es, amén. Porque ¿quién respondió al llamado de Dios? Nosotros. Así es. Y pudiéramos justificarlo y decirlo, bueno, Él nos da el querer y el hacer. Entonces la salvación es incondicional. Pero ¿qué pasa si no respondo? Entonces siempre hay tensiones que no podemos tal vez definir correctamente y yendo a la palabra. La podemos escudriñar y podemos estudiar. Por ejemplo, podemos estudiar la salvación, la elección y la predestinación, y la condición y la incondición aquí en la salvación, y podemos pasar horas acá.
buscando y escudriñando y llegando a entendimientos que tal vez no tendríamos antes. Porque para poder entender mejor al Señor tenemos que estudiar las Escrituras. Si no las estudiamos, nos quedamos cortos. Y si solo aprendemos y agarramos lo que alguien nos enseñó, estamos limitados. Y no porque no hay buenos maestros, no porque también hay malos maestros, pero aun cuando tenemos los mejores maestros posibles, vamos a tener que no solamente depender de ellos, sino que nosotros tenemos que ser verianos y buscar las Escrituras. ¿Por qué? Esto va a ser como una clase ahora, en realidad. Es difícil ver las tensiones y agarrar una posición y olvidarnos de la otra. Aunque tenga tal vez un valor mínimo, como ya hablamos de la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana. Y es bonito poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a la idea de que puedo yo aceptar acá directamente de que nosotros nos equivocamos mucho en la interpretación de la palabra. Para poder agarrar un pasaje bíblico tenemos que hacer tres cosas para sacarle el mejor provecho posible. Una es la observación del texto. Leemos el texto, lo observamos y decimos, ok, hay ciertos elementos que dice acá, que dice allá, quién lo escribió, a quién va escrito, cuál es el mensaje. Y el segundo punto sería ese. La primera es la observación, lo leemos. La segunda sería la interpretación. Ok, ¿cuál interpretación es la de este texto? Y no podemos decir, bueno, yo saqué esta. ¿Qué sacaste tú? Y no podemos sacar diferentes interpretaciones porque no existe tal cosa. El Señor dejó una interpretación para cada texto. Amén. Me recuerdo la primera vez que escuché esto que decían, la primera vez que vi un mensaje sobre Mateo, capítulo 6, donde decía de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos hemos escuchado ese versículo? ¿Cuál es el problema con ese versículo en muchas iglesias? De que la gente quiere llegar a la iglesia y dice, lo único que tengo que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás me lo va a dar el Señor. ¿A dónde decía eso? Y empiezo a leer yo por primera vez y empecé a leer los versículos anteriores y empiezo a leer, eso no es lo que quiere decir, de que yo puedo agarrar todo porque ya vine al reino, porque ese no es el punto. Y para ustedes que ya lo estudiaron y ya saben lo que es, solo son tres cosas las que el Señor está ofreciendo ahí. Ahora, ¿pudieran haber más? Posiblemente sí, pero en el texto lo único que vemos es de que son tres cosas las que Él promete si nosotros venimos al reino de Dios. Y la mayoría de iglesias y pastores están diciendo, pídele al Señor y Él te va a dar todo. Porque ya estás en el reino y tienes derecho a todo. Entonces tenemos el texto, tenemos la observación, tenemos la, ¿qué? Interpretación y por último tendríamos la aplicación. En la mayoría de los casos, la aplicación a veces es lo más difícil. Porque estamos leyendo versículos bíblicos del Viejo Testamento y estamos leyendo sobre la muerte de Caín y Abel. Y decimos nosotros, ok, ¿cómo puedo aplicar eso en mi vida ahora? Obviamente no ser como Caín y no buscar lo malo. Pero a veces cuesta, ¿me entienden? Buscarle una aplicación. Entonces tenemos la observación, la interpretación, o que sería la revelación directa que Dios nos da por medio de ese texto. Y no debería de haber 2, ni 3, ni 4, ni 5. Debería de ser una sola interpretación. Entonces, ¿qué pasa? De que en muchas ocasiones leemos algo bíblico que no le podemos definir la revelación correcta que Dios tiene o la interpretación correcta que tuviera. Y dentro de la escatología, sobre todo, se da mucho más que en ninguna otra parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque la escatología, que es las profecías de los últimos tiempos, y si se supone, de acuerdo a la Escritura, que estas que estas profecías futuras no han pasado todavía, se nos hace mucho más difícil a nosotros para poder interpretarlas correctamente. Porque no han pasado. Por ejemplo, hablando de profecías, si vemos las 300 y tantas profecías que se le apuntan a Jesucristo en el Viejo Testamento,
En la mayoría de los casos, vemos que las profecías fueron literalmente cumplidas en Cristo. Literalmente. Tal vez hubieran algunas ahí de que, bueno, fue similitud, un poco así. Pero en su mayoría de los casos de la profecía hacia Cristo, son literales exactamente así como dice, así pasó. Sí. Iba a nacer en Belén, nació en Belén. Iba a ser llamado fue llamado de Egipto, estuvo en Egipto. Se le conocía como Nazareno, vivió en Nazaret. Iba a ser colgado en un madero. La crucifixión ni existía y lo crucificaron en un madero. Iban a ser de una virgen. María era virgen. Y entonces empezamos a ver todos esos ejemplos de la profecía pasada. Decimos, todo se cumplió exactamente como el Señor decía en su palabra. No como lo interpretó Julano o Sutano o Mengano, sino como la palabra decía, así pasó. Y lo creemos. ¿Por qué? Porque lo podemos verificar ahora. El problema de la escatología es que, ¿cómo podemos verificar lo que va a pasar? Nos cuesta más. La interpretación es un poco más difícil, específicamente si agarramos estos términos como alegóricos, como simbólicos y no literales. Yo creo que el buen maestro de la Biblia tiene que ver todo en sí, porque hay simbolismo en el libro de Apocalipsis. Ya les mostré muchos en los capítulos anteriores. ¿Hay alegoría? Pudiera haber. ¿Podemos agarrar ciertos de estos capítulos y ciertos pasajes literalmente como se dice? ¿Por qué no? Especialmente si el autor no nos da la oportunidad de verlos de otra manera. Y es interesante porque en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19, bueno, déjenme decir esto, y esto lo voy a poner de antemano ya, ¿ok? Si ustedes están acá, es porque de alguna manera ustedes vinieron acá. Si ya tienen mucho tiempo con nosotros, gloria a Dios por eso. Si no tienen mucho tiempo con nosotros, son bienvenidos y les insto a que aprendan un poquito más de quiénes somos nosotros, cuál es nuestra doctrina y por qué hacemos las cosas como nosotros las hacemos. ¿Todas las iglesias son iguales? No, no todas las iglesias son iguales. ¿Hay iglesia perfecta? No hay ninguna iglesia perfecta. ¿Hay pastores perfectos? Peor. Okay. No existe tal cosa. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, se lo pudiera poner de esta manera. Con humildad estamos queriendo servirle al Señor, llevar a cabo este pequeño grupo de personas que el Señor ha traído acá para enseñarles de la mejor manera posible. ¿Cuál es nuestra manera de enseñar? Nuestra manera de enseñar, o por lo menos en mi caso, trato de hacerlo expositivamente. ¿Soy el mejor maestro para predicar expositivamente? Tal vez soy el peor maestro para predicar expositivamente, pero trato de hacerlo expositivamente. ¿Qué significa predicar expositivamente? Agarrar un versículo o agarrar un libro y predicarlo desde el principio hasta el final, palabra por palabra, versículo por versículo, ya sea que lo entienda o que no lo entienda, tengo que buscarle para ver qué es lo que tiene. Eso es predicar expositivamente. ¿Todo el mundo lo hace? No, no todo el mundo lo hace. ¿Hay quienes que lo hacen mejores que otros? Sí. ¿A dónde estoy yo? No sé. Pero trato. ¿Ok? Con eso en mente, es obvio de que tal vez una buena cantidad de ustedes, cuando se trata de la escatología, no tienen mucha idea en cómo llegar o cómo escribir, cómo estudiarla, perdón. Y hay tantas posiciones, como ya se los dije. Y el punto es este. El amilenialismo, el postmilenialismo, el premilenialismo, les voy a decir algo. Los tres pudieran estar equivocados. O alguno de los tres esté equivocado. Pero no podemos tener tres posiciones diferentes. ¿Sí me están siguiendo? Amén. No podemos tener tres posiciones diferentes. Ahora,
Las posiciones escatológicas no nos definen como salvo o cristiano y no cristiano, o salvo o no salvo. Eso no tiene nada que ver con nuestra salvación, o no, no es que no tenga nada que ver, sino que no afecta mi salvación directamente. Son temas, tal vez pudiéramos ponerlos secundarios, que no van a afectar mi salvación. Pero porque no afectan mi salvación, tampoco significa que lo voy a ignorar y que no lo voy a estudiar. El problema es que cuando queremos estudiarlos, como no han pasado, hay tantas posiciones, y digo yo, ok, ¿a dónde vamos? Y ustedes conocen, les voy a dar 2 ejemplos, hispanos y americanos. En el lado americano, 2 personas que ya pasaron a la presencia del Señor, R.C. Sproul, y la otra, John MacArthur. ¿Qué tenían en común ellos? Buenos maestros. Maestros sanos de la doctrina. ¿Cuál era la diferencia entre ellos dos? Uno era milenialista, el otro era premilenialista. Se amaban. Los mejores amigos que eran. Y el Señor los tiene en su presencia ahora. ¿Qué pasó en el cielo cuando llegaron? Uno de los dos está equivocado. ¿Quién está equivocado? Yo no sé. Y no voy a tomar lados, pero es una realidad. En el lado hispano tenemos a Sujel Michel, gran pastor. Gran pastor. Y el doctor Luis Núñez. Miguel Núñez, perdón. Gracias. Grandes pastores, que tengo libros de ellos y vale la pena seguirlos y estudiarlos de la mejor manera posible. Yo les insto a ustedes que si van a buscar un pastor fuera de acá, que quieren escuchar algún mensaje, escuchen personas como ellos, porque son personas sabias que saben desarrollar la Biblia y poderle enseñar en una manera que uno aprende. ¿Cuál es la diferencia? Uno es premilenial y el otro es amilenial, y son mejores amigos. El punto es que uno de los dos esté equivocado. Y no lo vamos a tratar de definir acá. No vine para decirle, oh, esta persona está equivocada y el otro no. No, yo no soy quien, ni puedo, ni tengo la menor idea a veces quién pudiera. Pero a veces crecimos con cierta doctrina. La doctrina de Faith Community es premilenialista. ¿Ok? Déjenme decirles algo acerca del premilenialismo. R.C. Sproul, cuando empieza a estudiar el libro de Apocalipsis, llega a esta conclusión. Quote, es una cita de él. Él dice, si leemos el libro de Apocalipsis literalmente, no nos queda otra alternativa que llegar a la conclusión de que somos premilenialistas. Tal vez no uso las mismas palabras, pero es lo que él dijo en uno de sus libros. Si leemos el libro de Apocalipsis, literalmente llegamos a ser premilenialistas. ¿Ok? Está bien. Pero tampoco creo que lo convenció para poder cambiar de su posición. Y ese no es el tema acá. Nada más le estoy dando lo que estas personas han dicho. Por ejemplo, fuimos transformados por medio de la Reforma. ¿Quiénes fueron los personajes más importantes de la Reforma? Martín Lutero y ¿quién? Y Calvino. ¿Ok? Las iglesias reformadas de nuestro tiempo adoran la Reforma y dicen, no, somos reformadores o reformistas, o como le pidiéramos llamar, ¿verdad? Sí, reformados, sí. Entonces, y está bien, gloria a Dios por eso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con Martín Lutero y Calvino cuando se refiere al Apocalipsis? Ninguno de los dos enseñó el Apocalipsis. Calvino hizo comentarios de todos los libros de la Biblia, menos del Apocalipsis. Lutero no lo quería ni tocar, y ni creía en el Apocalipsis.
él pensaba de que esto no está bien y algo está mal. Y bueno, no quiero darles todo lo que él piensa porque obviamente estoy dando de lo que he leído, ¿no? Pero lo que sí sé es que ninguno de los dos alguna vez enseñó sobre el libro de Apocalipsis. Entonces no dejaron nada que pudiera pensar o asumir de que ellos tomaron cierta posición escatológica. No lo sabemos. El cristianismo, la iglesia católica, ¿cuál es la posición de la iglesia católica en la escatología? ¿Alguien sabe? Son amileniales. Aunque no entienden ni saben ni por qué, pero ellos son amileniales. O por lo menos estoy hablando en una forma general, no sobre la iglesia en sí, porque no han leído mucho de ellos y sus posiciones son bastante falta de apoyo bíblico sobre todo. Entonces, cuando Martín Lutero llega y pone las 95 tesis, ¿cuál era la idea de él? Martín Lutero nunca tuvo en mente salirse del catolicismo y empezar una reforma. Y él no entendía ni sabía de eso. Él era un monje católico que lo único que quería hacer es poder darle a entender a la iglesia católica que había encontrado cosas que no enseñaban o que estaban mal enseñadas. Y por eso pone estas 95 tesis ahí. Entonces esto lo lleva a un proceso en el cual eventualmente él es expulsado del catolicismo, pero no porque ese era su fin primario. Él no fue allí, no hizo eso para que lo corrieran de la iglesia o lo quisieran inclusive a matar. ¿A qué me refiero con esto? Hablando del libro de Apocalipsis. De que en su mentalidad, con lo que se trata de la escatología, ni la tocó. Pero como ya la iglesia en sí creía en que el milenio no existía, entonces él como automáticamente toma la posición del amilenialismo sin entenderlo o sin estudiarlo tal vez. Y no estoy hablando en mal o en bien de Martín Lutero, en realidad no conozco mucho más datos sobre ese punto, pero no creo que él automáticamente toma la posición que ya tenía la iglesia católica. Entonces, si eso es cierto, déjenme leerles esto acá. Dice, tanto Calvino como Lutero no enseñaron de manera específica sobre el Apocalipsis como un texto profético, sino que se centraron en otros aspectos teológicos como la gracia y obviamente la salvación. Lutero incluso tuvo reservas sobre el libro de Apocalipsis, aunque lo incluyó en su traducción de la Biblia al final del Nuevo Testamento. Calvino, por su parte, basó su doctrina en las ideas de Lutero, como la salvación por la fe y la gracia, y no se enfocó en la interpretación del Apocalipsis. Es algo de que los reformadores más grandes de la historia no tocaron. Martín Lutero cuestionó la autoridad y la doctrina de varios libros del Nuevo Testamento, incluido el Apocalipsis, creyendo que algunos textos eran contrarios a las enseñanzas cristianas principales. A pesar de su reserva, dice, sí incluyó el libro de Apocalipsis al final de su traducción del Nuevo Testamento, pero no hizo comentarios sobre él. Él hizo comentarios sobre toda la Biblia, menos el libro de Apocalipsis. Porque de acuerdo a él, le indicaba que no lo consideró como un libro que tenía peso sobre los demás. Su enfoque principal fue la doctrina de la salvación solo por gracia y solo por fe, que fue su gran aportación a la reforma, y yo creo que todos estamos de acuerdo como cristianos. Juan Calvino se basó en las ideas de Lutero como la salvación por la gracia divina mediante la fe. Su objetivo principal fue desarrollar un cuerpo doctrinal basado en estas ideas fundamentales y no se centró en interpretar profecías o el Apocalipsis en particular. Ok, ¿cómo vamos? ¿Bien?
estamos lidiando con eventos futuros. Algunos teólogos toman estos versículos e intentan que se ajusten al pasado. Algunos incluso intentan hacer que encajen en el presente. Me parece que solo encajarán en el futuro. Obviamente este debe ser un premilenialista. ¿Cuál es el punto acá? Si vemos Apocalipsis 1:19 que dice, Juan se le da la revelación y él empieza a escribir, y que le dice el ángel, que Jesucristo mismo le da esta capacidad a este ángel. Le dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de esta. Muchos, y sobre todo los premilenialistas, pudiéramos decir de que tomamos esto como la forma más lógica de entrar y escudriñar la palabra en el libro de Apocalipsis. Nos habla de lo que le dice a Juan, lo que ya vio, lo que son y lo que ha de suceder. Y de la forma en que se distribuye, con esto en mente, podemos decir de que lo que ha visto es lo que ve en el capítulo 1, donde Cristo mismo es revelado y empieza a darle todos estos adjetivos calificativos a nuestro Señor. Y se lo revela en tan bonita forma en que lo describe Juan todo lo que Jesucristo es. Y esto fue, lo que ha visto. Y lo que son era el tiempo de la iglesia. ¿Por qué? Tenemos 7 iglesias que el Señor le manda una carta a cada una de ellas. Estas iglesias representan toda la iglesia universal. Y podemos decir de que la iglesia representa a cada una de estas clases de iglesias, porque todas eran iguales. No, cada una tenía su problema. Y el Señor Jesús habla de cada uno de los problemas de cada una de estas iglesias. Pero estas iglesias llegan a formar parte de lo que pudiéramos decir nosotros de que es la iglesia en forma general, la iglesia en una forma universal, donde todas las cosas que se encuentran ahí podemos decir de que sí, nosotros hemos tenido eso, sí, aquí pasa, aquí no pasa. Pero vemos que esta enseñanza acá, o por lo menos esta revelación que se le da a Juan, nos hace muy claramente ver esto. Lo que ha visto, lo que son, las 7 cartas a las iglesias, y es la iglesia presente supuestamente, y las que han de suceder después de esta. Entonces tenemos las cosas que iban a ser reveladas, se le revelaron a él en el pasado, lo que era y ahora lo que tenía que venir. Cuando llegamos al capítulo 11, ahora a Juan se le indica que vaya a medir el templo. Yo sabía que ni iba a llegar al primer capítulo, solo iba a estar hablando acá el primer. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Déjenme darles un pequeño resumen de lo que ya vimos. La salvación, según el capítulo 7, de personas de cada lengua, tribu, nación, y la salvación de los judíos, comenzando con los 144,000, 200 de cada tribu, 200,000 de cada tribu, que luego se convertirían en misioneros para el resto de la nación y el resto del mundo. Incluso habrá un ángel volando en medio del cielo, según el capítulo 14, proclamando el evangelio. Así que incluso en ese tiempo de juicio, Dios tendrá sus 2 testigos, y los encontramos aquí. 2 de ellos en el capítulo 11, 2 testigos, y de particular interés para estos 2 testigos es la salvación de Israel. Es por eso que esta sección comienza con el Señor midiendo el templo, el Señor dándole la indicación a Juan para que mide el templo, el altar y aquellos que adoran allí. Tratemos de trabajar con esto. Primeramente, antes de continuar, esto lo tendría que haber dicho antes. Si ustedes tienen una posición diferente a la premilenialismo, no se preocupen. Ustedes pueden ser miembros de esta iglesia, naturalmente que sí, somos hermanos en Cristo. No hay ningún problema por eso. Nunca hemos evitado ni tratamos de evitar de que otra clase de doctrina entre acá. No, esos son problemas secundarios que nos podemos resolver muy fácilmente. Pero con eso en mente, como les digo, si ustedes tienen la posición milenial, no se preocupen. Queremos trabajar juntos. Y eso, si es posible, si se puede, ¿no? Y estamos acá para amarnos unos a los otros, edificarnos unos a los otros, enseñarnos unos a los otros, para que podamos aprendernos unos de los otros. Y ese no es problema para la iglesia acá. Pero, si tomamos el punto premilenial acá,
pudiéramos decir de que el premilenialista piensa de que en la gran tribulación, que de acuerdo al premilenialismo es la séptima semana, la última semana de las 70 semanas de Daniel, y que se dividen en 2, 3 años y medio, 3 años y medio, donde va a existir la gran tribulación. Para hacerlo así bien claro, el premilenialismo dice de que va a existir el arrebatamiento de la iglesia, y muchos han tomado inclusive el arrebatamiento de la iglesia en diferentes posiciones. Hay personas que dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de la tribulación, otros dicen que va a pasar a mediados de la tribulación, y otros dicen que la iglesia va a arrebatar hasta que Jesucristo mismo venga al final de la tribulación. Y nuevamente, ¿quién está correcto? Solo podemos leer lo que podemos leer y tratar de interpretarlo de la mejor manera posible en como está escrito acá. ¿Okay? Pero si nos basamos en que Juan le fue revelado lo que fue, lo que era y lo que es y lo que va a venir, entonces automáticamente como que Juan nos pone en ese punto futurístico, y que tenemos que ver lo que viene como futurístico. Nuevamente, si leemos la Biblia literalmente, ¿están de acuerdo con eso? Si la leemos literalmente podemos decir, ok, Juan dijo esto, entonces obviamente lo que viene tiene que ser futuro, no puede ser pasado. Ok, entonces el premilenialismo dice de que hay un arrebatamiento, ya sea al principio de la tribulación, a mediados de la tribulación o al final de la tribulación, no importa, pero lo va a ver. El premilenialismo también dice de que Israel continúa siendo Israel y que Israel va a ser salvo en la tribulación. Okay. El premilenialismo también dice de que van a haber 1000 años literales en la tierra. Cuando empiezan en la segunda venida, Cristo viene y la tribulación se termina, viene a juzgar a vivos y muertos, y los que quedan, la iglesia viene con él a reinar por 1000 años. Al final de los 1000 años tenemos el juicio del gran trono blanco, en el cual todos los incrédulos van a ser resucitados, se les va a dar un cuerpo nuevo y van a ser muertos de nuevo, enviados al lago de fuego. Okay, eso es un resumen bien rápido así. Okay. La diferencia entre el milenialismo sería de que el milenialista dice, yo no puedo tomar y ponerles a explicar todo lo del milenialismo porque no lo conozco completamente. No pudiera decir yo que puedo hablar muy abiertamente del milenialismo porque no lo conozco lo suficiente como para hablar de eso, ¿no? Pero el A1000, obviamente A enfrente de cualquier palabra significa no, que no existe, ¿ok? Si le pones una A a la palabra 1000, quiere decir que no existe los 1000 años. Por eso se le conoce la posición de la milenialista como amileniales. ¿Por qué? Porque no hay 1000 años. Y que 1000 años es figurativo o simbólico y que ya estamos viviendo en los 1000 años. No sé. ¿Ok? Entonces, esa es una diferencia entre el premilenialismo y el amilenialismo. La otra diferencia muy grande que existe es esta, de que en el amilenialismo tomamos de que Israel dejó de ser y que ahora Iglesia viene a tomar la posición de Israel. ¿Ok? El premilenialismo dice de que no, que son dos entidades paralelas o diferentes y que el Señor no ha terminado con una y que puede terminar con las dos al mismo tiempo, no sabemos. Pero, ok, el punto es de que ahí es donde vienen los pactos. Cuando vemos a Israel y a la iglesia, no podemos decir, bueno, entonces la iglesia llegó a ser Israel ahora y tomamos Gálatas como punto de referencia para decir que ahora ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Eso está hablando de la salvación, pero eso es otro punto. La idea es de que si Israel cesó de ser Israel, entonces Dios queda en deuda. Porque Dios le prometió a Abraham. Y si la promesa no se lleva a cabo porque Israel no existe más, es problemático. Nuevamente, ahí es donde viene que tenemos que lo estamos leyendo literal, lo estamos imaginando, lo estamos... obviamente hay mucho estudio que se puede hacer y que deberíamos de hacerlo. Para aquellos que están acá, si alguna vez pueden agarrar este libro,
no es que porque promueve el premilenialismo, no tiene tal vez mucho que ver con eso, sino que este es un buen autor que habla desde el punto de vista bíblico, te da un montón de Biblia y tienes que ir agarrando la Biblia, y la lees y dice, ok, oh sí, y te da un punto y te dice, mire, deberíamos de creerlo así, pero déjame darte los versículos bíblicos, y empieza y te da versículo bíblico tras versículo bíblico para que puedas entender las profecías de los últimos tiempos, y te das cuenta del pacto y todo eso, y nuevamente, puedes leerlo y terminar y decir, no entendí nada. O puedes leerlo y terminar y al final decir, bueno, entendí algo, pero todavía no, como que no me decido a dónde me voy. Una de las cosas que sí les puedo promover este libro es de que es bien bíblico. Si ustedes lo leen, pueden aprender mucho. Tengo un comentario acá. Este comentario es amilenial, un comentario que habla de la posición amilenial. Inclusive, leyendo sobre el capítulo 11, dice lo siguiente. A dirigirnos a las cuestiones que se presentan en el capítulo 11, del 1 al 14, nos encontramos con un pasaje que se reconoce universalmente como difícil. Parte del problema surge de la necesidad de tener que adoptar una clara posición acerca de la interpretación del lenguaje apocalíptico. Aunque en ambos extremos hay quienes interpretan estos versículos de un modo literal o altamente simbólico, las notas que siguen se escriben considerando que los primeros 13 versículos del capítulo 11 son simbólicos. Nuevamente, ¿por qué? Porque ya les dije que el comentario es amilenial, es de una persona que cree en esa posición. Y está bien, no hay problema con eso, ¿no? Entonces, las notas que siguen, ya lo leíste, son simbólicos y aluden al destino de la iglesia que da testimonio durante su periodo final de oposición y persecución. Este pasaje representa el contenido del librito del capítulo 10, dulce de sabor por causante de acidez de estómago, 10:9-10. Pero déjenme leerle algo aquí que dice, en los ejemplos de abajo, por ejemplo, donde dice, o se toma de un modo literal, dice, como lo toma Walworth. Él dice, sostiene que los dos testigos son dos individuos que durante la tribulación se reconstruirá el templo de Jerusalén y que se reanudará la representación de los antiguos sacrificios sobre el altar. Eso es tomando la posición literal. La posición simbólica, Kittle se llama la persona que toma la posición simbólica y dice lo siguiente, sostiene que por otra parte que el templo es la iglesia, ¿ok? Y que los dos testigos representan aquella parte de la iglesia que ha de sufrir el martirio. Y la gran ciudad es un símbolo de la civilización absolutamente ajena a la voluntad de Dios. Entonces podemos ver de que nos encontramos leyendo esto y decimos, ok, ¿cuál posición tomo entonces? Y un buen comentarista como él nos da referencias de las dos posiciones, cómo piensa un amilenialista y cómo piensa un premilenialista sobre la escritura que estamos leyendo, y ellos dan su posición. Nuevamente, el problema para nosotros es de que ¿a quién le creemos? Y lo más fácil para un predicador a veces es agarrar los comentarios y decir, bueno, como soy premilenialista, voy a agarrar todos los premilenialistas, lo estudio, lo enseño y allí se acabó todo. Puse mi posición y lo expliqué bien de acuerdo al premilenialismo. Pero no le haría justicia al versículo, porque entonces no les estoy dando a ustedes la oportunidad de que mediten en la palabra, que puedan estudiarla ustedes y poder observarla, sacar la interpretación y aplicarla. ¿Me están siguiendo? O ya los dormí a todos. No. Volviendo al punto, van a haber diferencias y las hay, y hay posiciones diferentes y van a existir hasta que este mundo no se termine. Ahorita veo a MacArthur y a Archie Sproul jugando golf ahí en el cielo de seguro, como, y diciéndose el uno al otro, ¿te equivocaste o te equivocaste? Yo no sé. Ahora, eso como una forma de
de humor, por un lado. Pero para nosotros que estamos acá todavía, ¿qué hacemos? Nuevamente, diferencias. Si agarramos de que el templo que va a medir Juan es la iglesia, que es lo que la milenialista diría, ¿cuál es el problema? A ver, sin tomar posiciones acá, ¿cuál sería un problema con verlo simbólicamente? Porque es la posición que desafortunadamente se toma casi en todo la milenialista casi toma la posición de todo el libro como simbólico. Y no creo que nos da Juan la capacidad de hacerlo así completamente. ¿Por qué? Porque cuando me dice que está hablando de un templo que hay que medir, ¿a quién se refiere? Cuando hablamos de un templo, ¿a qué nación podemos pensar en ella cuando hablamos de un templo? De Israel. Ahora, ¿podemos hablar de la iglesia como un templo? Seguramente que sí, porque Apocalipsis no me lo dice directamente, pero encuentro en Pablo, en 1 Corintios, y en el Viejo Testamento, bueno, en el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia se le conoce como el templo también. Ahora, ¿cómo discernir cuál es cuál entonces? Y es ahí donde tienes que estudiar mucho, tienes que buscar la mejor manera de poder interpretar esto. Y desafortunadamente no podemos llegar acá a este versículo y enfocarte solo en el versículo e ignorar todo lo demás, porque no nos da la capacidad para poder sacar una conclusión correcta. La mejor manera de estudiar las profecías es viendo las profecías pasadas o viendo los referentes en el Viejo Testamento. Porque todo lo que estamos leyendo en el Apocalipsis, ¿cuál es la referencia mayor que tiene el libro de Apocalipsis? ¿El Nuevo Testamento o el Viejo Testamento? Yo diría que los dos. Pero en la mayoría de los casos podemos ir al Viejo Testamento y encontramos mucha información que es relativamente paralela con el libro de Apocalipsis. Déjenme seguir. Todavía estamos en medio de un pasaje entre paréntesis que comenzó en el capítulo 10. Estamos en un paréntesis, ¿recuerdan? El 10 y el 11 es una pausa. No estamos todavía en la séptima trompeta. Estamos ahí en esa pausa entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y decimos, ¿por qué tuviste que meter un paréntesis ahí, Señor? ¿Y de qué me ayuda esto? Bueno, está ahí, hay que estudiarlo. Entonces, estamos en medio de esta pausa en las acciones y actividades de los juicios del periodo de tribulación. A medida que llegamos al Apocalipsis 11, hemos llegado a uno de los pasajes más difíciles del libro de Apocalipsis. Es difícil de entender, pero tener dos pensamientos en mente nos ayudará mientras estudiamos estos versículos. Antes de continuar, el amilenialista diría de que nuevamente, de que Israel ya no es Israel. Yo decía antes, y me puse a analizarlo de esta manera, yo dije, bueno, antes de 1948, dije yo, cualquier persona que fuera milenialista estaba excelente, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Israel no existía. ¿Ok? Entonces podíamos ser amileniales por 1900 años, ¿ok? 1900 años, Israel no existía. ¿Ok? Y estábamos muy conformes y muy tranquilos en la idea de que Israel no existe ya, no hay problema. 1948 llega y es problemático para todos. ¿Por qué? Porque, ok, en la historia humana no existe ninguna otra entidad cultural ni religiosa que pueda haber existido por más de 500 años fuera de su propio lugar étnico. ¿Y por qué los judíos pasaron 1900 años regados, dispersados por todo el mundo y de repente están en 1948 ya como una nación? Si eso no hace pensar a una persona que tiene la posición amilenial, digo yo, bueno, no sé qué más lo va a hacer pensar. Ahora, ¿cuál es la defensa de un amilenialista? Un amilenialista diría, no tengo problema con eso.
A ver, ¿por qué no? Oh, porque Israel es nada más una nación como cualquier otra nación ahorita. Y yo diría, ok, sí lo podemos ver de esa manera y yo creo que tal vez tiene razón. Pero si es cierto, ¿por qué los judíos están tratando de hacer un templo ahorita? Sí. Si son cualquier otra nación, ¿y por qué las reglas judías son tan estrictas para cada persona que llega a Israel? Tienes que firmar todo esto y ¿sabes qué? Tienes que empezar a tomar hebreo para poder entender la lengua de nosotros. Ahora, ¿son santos y son obedientes hacia Dios? No. ¿Cuándo lo fueron? Nunca. ¿Cuándo fueron ustedes santos y obedientes al Señor? Nunca. Si ustedes leen Romanos 11 van a entender que dice, y ellos desobedecieron tanto como nosotros éramos desobedientes. Entonces, ¿en quién tuvo misericordia el Señor? Tanto como en los judíos como con nosotros. ¿Quiénes desobedecieron? Tanto ellos como nosotros. ¿Cuántos de ustedes son obedientes ahorita? Ninguno. Ninguno. Entonces no podemos decir Dios desechó a Israel. No, porque el llamado de Dios es irrevocable. Amén. Es irrevocable. Romano lo dice muy claramente. Quisiera que pudiéramos tener tiempo para estudiar desde el capítulo 9 hasta el 11 en Romanos y hacerlo específicamente versículo por versículo. Y sí pudiéramos llegar a momentos en los cuales pudiéramos decir, bueno, no sé qué pasa acá, pero tratemos de leerlo literalmente, nuevamente. ¿Por qué? Porque literalmente existe mejor posición para nosotros para poder interpretar lo que Dios quiso. Si yo me voy simbólicamente, alegóricamente, entonces allí ya me salí demasiado de una forma lógica de entender el texto, porque yo puedo tener una posición simbólica como mi hermano puede tener otra posición simbólica y estamos adivinando en cuál simbolismo es el correcto. Al contrario, si leemos literalmente podemos decir, esto es lo que la palabra dice, y lo dice en griego y en hebreo de la misma manera, entonces tiene que ser esa. Y eso es leer literalmente. Entonces vamos en el versículo 1 ahorita, todavía. No sé entonces, en el versículo 1 entendemos de que primeramente estamos en terreno judío. Porque, nuevamente, o sea, es tomando y pensando y creyendo de que la nación de Israel todavía está ahí. Y no lo podemos ignorar, ahí está. Entonces, si, bueno, una justificación amilenial pudiera ser esta. También podrían decir, ¿sabes qué? Sí, ahorita es nación Israel, pero mañana se la pueden conquistar y la pueden destruir. Y eso es cierto. ¿Cómo sabemos de que no pudiera pasar? Sí puede pasar. Pero lo interesante con esa idea es que es bien interesante, porque desde 1948, ¿cuántas veces no han querido destruir a Israel? ¿Y qué pasa cada vez que quieren destruir a Israel? Se destruye el enemigo. ¿Perdón? El enemigo no prospera. El que termina derrotado. Exactamente, y nos quedamos pensando, ¿no? ¿Y por qué? 6 millones de personas, igual a El Salvador, allá. Y pueden defenderse contra Siria, contra Irán, contra Jordania, contra Egipto, y todos juntos atacándolo, y ellos salen como que sin nada. Sí, vencedor. ¿Será que es una nación igual a todas las demás? Pueblos. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser lógicos también a veces. Entonces, estamos en terreno judío, las imágenes y la terminología son de naturaleza judía, acá en este capítulo. Estos versos tratan sobre el futuro del pueblo de Israel. Y los dos testigos son profetas. Había mucha profecía en el Viejo Testamento, ¿sí o no? ¿Cómo el Señor alcanzaba a cada uno de los judíos? Por medio de las profecías, mandaba profetas todo el tiempo, y les decía lo que iban a hacer. Ahora tenemos dos profetas acá, dos testigos que vienen a predicar. ¿Por qué predican? La pregunta sería, ¿por qué predican? Ok, si tomamos la posición milenial de que la tribulación ya pasó y que eso se llevó a cabo en los 70 y que ya no existe la tribulación es lo que estamos pasando ahorita, yo diría, yo no lo creo. Primeramente, déjenme tratar de hablar un poquito de eso. ¿En qué año se escribió el libro de Apocalipsis? 95.
¿Ok? En el año 95. ¿Ok? ¿En qué año fue destruida Jerusalén? 70. En el 70. Ok, entonces si tomamos de que la tribulación de acuerdo al milenialismo ya pasó, ¿por qué tuvo que escribir 45 años después? O no, 30, 70, 80, 90, 25 años después. ¿Por qué Juan se le revela este libro 25 años después? No tiene sentido. Y mucho amilenialista ha tomado esta posición, los historiadores sobre todo, los más metidos en querer defender esa posición, en que dicen ellos de que es que Juan ha tomado estas escrituras que no eran bíblicas, sino que las tomó de alguien más o algo así. Y hay una como teoría, es una teoría nada más, que como que no tiene sentido, porque por 2000 años hemos aceptado que el canon ya se había cerrado con 66 libros y Apocalipsis es el último. Y todo el mundo lo ha creído y ahora decimos de que no, de seguro alguien lo malinterpretó o lo escribió mal. No podemos decir eso. No podemos. Lógicamente no tiene sentido. Entonces, si el amilenialista dice que la tribulación ya pasó, entonces ahora, ¿qué hacemos con esto entonces? ¿Y qué hacemos con la última semana de Daniel? Donde él habla muy específicamente, 3 años y medio, y va a ser la desolación, cuando el anticristo entre al templo y violen el santuario principal. Y decimos, ¿cómo podemos poner esto en la escritura? Entonces, básicamente lo que estoy tratando de darles a entender es esto. Piensen, lógica, bíblicamente. Y no para que tomen una posición, pero para que aprendamos por lo menos a veces poder. El punto es que hay que ver muchas cosas para poder definir a veces. ¿Soy premilenial? ¿Soy milenial? ¿Soy postmilenial? ¿O no soy nada? Tenemos que tomar una posición en la cual nos haga sentido, no solamente bíblico, pero sobre todo también, bíblico primeramente y después lógico, porque hay cierta lógica que podemos ver acá. Nuevamente, estamos en terreno judío, ¿por qué? Las imágenes y la terminología son de naturaleza judía y tratan con el futuro del pueblo de Israel. ¿Quién habla sobre el tiempo futuro de Israel en el Viejo Testamento? ¿Zacarías? ¿Isaías? ¿Daniel? ¿Ezequiel? Entonces, si ellos hablan de un futuro, ¿por qué lo ignoramos en el libro de Apocalipsis y queremos ponerlo en el pasado entonces? No podemos. Ya les leí el versículo 19 del primer capítulo de Apocalipsis, que dice, lo que fue, lo que es y lo que será, lo que vendrá. Entonces, lógicamente me dice, hay un futuro y tengo que lidiar con él y tratar de poner las cosas allí, porque allí me las pide. Entonces, lo que vamos a estudiar es una profecía sobre el futuro del templo de Jerusalén. ¿En qué libros encontramos el templo de Jerusalén descrito en el Viejo Testamento? Daniel, Ezequiel, Zacarías, y no vamos a entrar ahí ahorita. Tengo versículos más adelante, pero ahorita no están ahí para poderlo ver. ¿Cuántos templos hay? ¿O han habido? ¿O deberían de haber en toda la Biblia? Pongámoslo de esa manera, ¿ok? ¿Cuántos templos podemos encontrar en la Biblia? Piénsenlo. El templo de Herodes y el templo de Salomón. Ok. Van 2. ¿Quién da más? Ok, empecemos. Salomón, el primero. ¿Qué le pasó al templo de Salomón? Vino Nabucodonosor y lo destruyó y se robó todo el oro y se van al exilio por 70 años. ¿Qué le pasó al templo? Quedó destruido. ¿Podemos decir que era templo? No, ya no. Entonces, ¿qué pasó durante la tribulación? Al final, perdón, no la tribulación, del exilio babilónico. ¿Qué pasó?
Zorobabel viene y construye el templo. Entonces tenemos el templo de Salomón y cuando es destruido, viene Zorobabel y lo construye de nuevo. Nunca como lo que fue el templo de Salomón, que fue una de las mejores cosas que hayan visto los ojos, dicen. Ok, entonces llevamos Salomón, el templo de Zorobabel, y de ahí ¿cuál sigue? El de Herodes, cuando Jesucristo vino. Él lo construyó, le tomó 40 y tantos años para hacerlo. Cuando el Señor viene todavía estaban en construcción, todavía lo estaban terminando. Ok, precioso templo también. Entonces ya llevamos 3. ¿Qué le pasó a ese templo? Lo destruyeron. ¿Quién? Tito. ¿Cuándo? En el 70 después de Cristo. ¿Cómo quedó? Destruido completamente. 3 templos. Salomón, Zorobabel, Herodes. ¿Esos son los únicos que encontramos en la Biblia? No. Encontramos 2 más. ¿A dónde encontramos otro más? En el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque a Juan se le está pidiendo que mida el templo. ¿Cuál templo si ya no existe? ¿Sí me entienden? Ya los primeros 3 ya desaparecieron. Ya no hay templo. Entonces, si ya no hay templo, ¿por qué se le dice a Juan que mida el templo? El amilenialista diría, bueno, eso es lógico, porque el templo es la iglesia. Ok, tomemos que el templo es la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? ¿Cómo mides la iglesia? ¿Cómo mides con una vara? Si lo agarramos literalmente. No hace sentido. ¿Y cómo hablas de Jerusalén? ¿Y cómo hablas de los 2 testigos? Que todo esto es judaico. Y no podemos decir, es la iglesia, entonces. No tiene sentido. Entonces tenemos 3 templos, 3 templos en el pasado. ¿Ok? Salomón, Zorobabel y el de Herodes. ¿A dónde están esos 3? Destruidos completamente. ¿Qué quedó de eso? Sobre la pared de lamentaciones en Israel. ¿Ok? Si ya no existe el templo, ¿por qué Juan tiene que medir el templo? ¿Ok? ¿Y cuál templo es? Pregunta, ¿por qué debería de haber templo en la tribulación para empezar? ¿Para qué eran los templos? ¿A quién? A Dios. En el Viejo Testamento, ¿para qué eran? Era una imagen, un ejemplo o una forma para que ellos entendieran de que el Mesías iba a venir como el Cordero perfecto, que iba a venir a morir por los pecados del mundo, iba a derramar toda su sangre. Entonces todo esto fue nada más una muestra de lo que iba a venir. En todo el Viejo Testamento eran sacrificios tras sacrificios, apuntando ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿a qué va a apuntar el Nuevo Testamento, el nuevo templo en el tiempo de la tribulación? Entonces, ¿por qué tiene que haber un templo si Jesucristo ya vino? Y no necesitamos tener templo. ¿Buena lógica, sí o no? Ok, déjenme quebrantar esa lógica ahorita. Ok, ¿por qué celebramos la Santa Cena? ¿Perdón? En conmemoración de su muerte. En conmemoración de su muerte. Ok, ¿es malo hacerlo? ¿Y por qué lo hacemos? Porque Jesucristo dijo que lo hiciéramos. Ok, pero ¿qué estamos haciendo? Conmemorando su muerte, conmemorando su muerte. Entonces, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó Abraham? Creyó en las promesas, creyó en Dios. ¿Entendía Abraham que el Mesías iba a venir? Ya sea que creamos o no lo creamos, él entendía que algo tenía que pasar. ¿Ok? Él creyó y le fue contado por justicia y fue salvo. ¿Sí o no? Sí. ¿Vio a Cristo? Nunca. Bueno, sí lo vio. No, pero lo vio en teofonías. ¿Se recuerdan en la Cristo? En las teofonías. ¿Se recuerdan cuando llegaron los 3 ángeles a él? ¿Quién era? El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor en el Viejo Testamento? Jesucristo.
¿Habló como Abraham? Seguro que sí. Entonces, pero, ya sea que lo entendía o no lo entendía, o que lo conocía o no lo conocía, eso es lo de menos. Padre de la fe. ¿Ok? Pero el punto es, ¿cómo creyeron los del Viejo Testamento? Por fe. ¿Cómo creen los del Nuevo? ¿Cómo creímos nosotros? Por fe. ¿Cuántos de ustedes vieron a Cristo? No. Nadie. Pero creemos por fe. La diferencia entre Abraham y nosotros es que Abraham estaba en una fe mucho más grande que la de nosotros. Porque para él, creer de que un Mesías iba a venir y que iba a morir por él, no le cabía en la mente porque no lo había visto nunca, ni no sabía ni cómo iba a suceder. Para nosotros es mucho más fácil. Tenemos las escrituras, leemos y decimos, oh, ya, podemos ver hacia atrás y decimos, ahí estaba el Mesías, este fue el Cristo, y en él creemos nosotros, y a él lo adoramos y a él lo seguimos. Mucho más fácil, ¿sí o no? Volviendo a la pregunta, ¿para qué el templo en la tribulación entonces? ¿No sería lo mismo? Para conmemorar algo de que los judíos no entendieron, porque ¿quién entregó a Cristo? Ellos. ¿Quiénes lo mataron? Técnicamente pudiéramos decir ellos, los romanos, y los pecados del mundo también, sí, todo eso es cierto. Pero fueron los judíos los que lo entregaron. Cordero inmolado. ¿Ok? ¿Va a haber salvación para el judío? De acuerdo a la Biblia, sí lo hay. De acuerdo a la Biblia lo hay. Entonces, ¿y si va a haber salvación para los judíos? ¿Cuándo se salvaron? Si es que ya se salvaron, o cuándo se van a salvar si no se han salvado. ¿Cuándo se salva el judío? Obviamente me van a decir ustedes, pero si la iglesia empezó con muchos judíos, correctamente, eso es cierto. Pero eso no significa que Israel fue salvo. Eso habla nada más de que esporádicamente uno se acá. Todavía, inclusive en nuestro tiempo, ¿hay judíos que están viniendo al cristianismo? Sí. Obviamente que sí. ¿Podemos decir entonces, oh, este será la salvación de los judíos? No. Israel va a ser salvo todo. ¿Y cómo lo van a salvar? ¿Y quién lo va a salvar? Obviamente el mismo de siempre, Jesús. ¿Basado en qué? En la fe, por gracia. Si eso es cierto, ¿por qué el templo? El templo se tiene que llevar a cabo en la tribulación, viéndolo desde el punto de vista premilenial, por lo mismo de que como ellos no creyeron, ¿ok? Si no creyeron, todavía están esperando ¿a quién? Al Mesías. Y para esperar al Mesías, ¿qué tienen que hacer todavía ellos? Si ellos pudieran tener un templo ahorita, ¿qué estuviera haciendo el judío contemporáneo? ¿Sacrificios? ¿Por qué? Porque todavía para ellos no ha llegado el Mesías. Entonces, ¿por qué ahorita mismo, en nuestro tiempo, ellos están pensando en construir un templo? Porque religiosamente están pensando de que el Mesías va a venir. El Mesías va a venir. Y queremos recibirlo de la mejor manera posible. Y a Moisés se le dijo que le dijera al pueblo de Israel que levantaran el tabernáculo, y de allá a Salomón para que pusiera el templo. Entonces, ¿por qué nosotros no? Hay muchas pruebas de que ellos lo están haciendo ya, preparándose. Ya tienen muchas cosas. Estaba leyendo sobre qué es lo que tienen y lo que no tienen. Ya, la mayoría de cosas ya las tienen preparadas para eso. Entonces, ¿podemos ignorar a Israel? Aunque son necios y tercos y desobedientes y apóstatas y idólatras, ¿lo podemos ignorar solo por eso? No. ¿Qué éramos nosotros? Lo mismo. Éramos idólatras, desobedientes, muertos en nuestros delitos y pecados, y no merecimos nada más que la ira de Dios. Entonces, si nos salvó a nosotros, de la misma manera puede salvar a Israel. Entonces, no llegué ni al primer versículo, ya vi. Este es el templo de Salomón. No se lo pongo ahí para que se lo aprendan. Nada más. Así se vería el templo de Salomón. Y les mostré esto porque acá, este es el gran patio donde tenían acceso. ¿Quiénes nada más? ¿A dónde llegaban los gentiles? Allí.
No podían pasar de ese lugar más allá. En el templo de la tribulación, eso ya no existe. Eso es quitado. ¿Por qué? Porque los gentiles, todavía hay gentiles en la tribulación. Si nos ponemos a pensar de esta manera, ok, pongámonos a pensar de que la tribulación es real y que va a pasar, y que va a pasar en la última semana de Daniel, ok, que son 3 años y medio y 3 años y medio, y que a mediados de la tribulación van el anticristo se va a proclamar Dios. Si todo eso es cierto, entonces el tiempo del gentil ya pasó. La iglesia entonces ya no se encuentra allí. Cuando el milenialista dice de que cuando hablan del templo están hablando de la iglesia, no sé si eso es cierto, porque ¿cómo puede ser? Si vemos literalmente las escrituras, el libro de Apocalipsis sobre todo, ¿hasta dónde se habla de la iglesia? En los primeros 3 capítulos. Entramos al 4º capítulo y ya no hay, el nombre de la iglesia ya no existe, ya no lo, búsquenlo y no lo van a encontrar. ¿Hasta dónde lo encontramos nuevamente? En la Nueva Jerusalén. En el 21 o el 22, y no estoy muy seguro de los dos. Okay. ¿Y qué pasó en todos los, del 6 al 19, donde pasa toda la tribulación? El nombre de la iglesia no aparece en ningún lugar. ¿Y por qué aparecen creyentes? ¿Se van a salvar a alguien en la tribulación? De acuerdo a la lógica, seguro que sí. ¿Por qué de acuerdo a la lógica? ¿Por qué los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas son uno tras otro y va de menor a mayor? ¿Qué nos está dando a entender el Señor sobre eso? Que tiene misericordia. Y mata una tercera parte de esto, una tercera del otro, una tercera del otro. Y vemos que paulativamente va llevando a cabo ese día final. ¿Por qué lo hace de esa manera? Por la misericordia, para que se salven más de los que deberían. Y eso tiene lógica. Ya me voy. Solo lo voy a dejar con esto, lo voy a leer y terminamos ahí. Vamos a seguir después. Ok. Apocalipsis del 11, del 1 al 2. Menciona un templo que las naciones pisotearán durante 42 meses. ¿Qué es 42 meses? 3 años y medio. 3 años y medio. Ok. ¿Tiene que ver con la última semana de Daniel? Sí. Obviamente que sí. Ok. Entonces, ¿por qué está ahí? ¿Este es algo simbólico para algo? No, eso es algo judaico, hebreo. Okay, hay 3 opiniones principales sobre la naturaleza de este templo. En primer lugar, la opinión mayoritaria entre los eruditos es que el templo es un símbolo de la iglesia. Ok, para que vean, esta es la posición mayor, de que el templo allí es una iglesia. Y es cierto, en cierto modo, porque en el Nuevo Testamento a menudo se hace referencia a la iglesia como un templo. 1 Corintios 3:16, 2 Corintios 6:16, Efesios 2:21, 1 Pedro 3:5. En todos esos hablamos de que la iglesia es presentada como el templo. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Amén. Sin embargo, lo que hace inaceptable esta perspectiva figurativa es que la naturaleza del templo en este contexto es judía. La mención del santuario, el altar, el atrio de los gentiles y la ciudad santa, ¿cuál es? Jerusalén, sitúa este texto en terreno judío, como señala George Eldon Ladd. Aquí, él dice lo siguiente: aquí el templo no se representa principalmente como la morada de Dios, sino como el templo judío de Jerusalén. La naturaleza judía de este templo es incompatible con la iglesia del nuevo templo. ¿Hace sentido? Yo diría que sí, pero obviamente tengo mucho más que enseñarles después. Una lectura más y ahí terminamos. Además, el punto de vista simbólico no da cuenta de todos los detalles del texto.
Si el templo aquí simboliza la iglesia, ¿qué significa la medición del templo? ¿Qué significan los 42 meses en los que el templo es pisoteado? ¿Cómo se relacionan estas cosas con la iglesia? Y si el templo es la iglesia, ¿quiénes son las personas que adoran en el templo? La iglesia, por definición, incluye a los que adoran en ella. La perspectiva figurativa parece fusionar los dos símbolos. ¿Quiénes conocen el término preterista acá? ¿Quiénes son los preteristas? A milenialistas que piensan de que la tribulación pasó en el pasado. Ese es un preterista. ¿Ok? Y pensar eso es opción para todos, pero me quita la lógica y me quita la literatura bíblica. No la puedo acomodar en el pasado. Es mejor acomodarla en el futuro que en el pasado. Especialmente cuando Juan escribió 25 años después de que ya había pasado todo, de acuerdo a ellos. Entonces, ¿cómo es que él lo escribió si ya había pasado? Oh, puede ser historia. Sí, puede ser historia, pero no hace sentido. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? El punto de acá, de todo esto, era la fidelidad de Dios. ¿Por qué está haciendo estas cosas? Porque Dios es fiel, y así como fue fiel, ha sido fiel con nosotros que no lo merecíamos. Continuar, no va a ser fiel con Israel, que fue el primer llamado. Y aun cuando desobedecieron, Él va a continuar siendo fiel con ellos. Las promesas están allí y no se pueden quebrantar. Los pactos que Dios hizo. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, ¿quién hizo el pacto? ¿Abraham con él o Dios solo? Dios. ¿Qué estaba haciendo cuando llevó a cabo? ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando Dios llevó a cabo ese pacto? Estaba dormido. Estaba dormido. Nada más le dijo, prepara todo y yo voy a pasar por acá. Tú vas a estar dormido. ¿Por qué lo hizo Él? Porque Él se comprometía. El pacto era de Dios. No era de Abraham con Dios, sino que de Dios a Abraham. Yo te prometo y yo lo voy a cumplir. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Ya se nos alargó, Señor. Gracias por el tiempo que nos diste. Señor, espero de que tanto yo como cada uno de mis hermanos que están acá presentes, que hemos podido captar algo, entender algo, que nos lleve a meditar en tu palabra y que nos haga bereanos en el sentido de escudriñar las escrituras por nuestro propio deseo también, Señor, porque queremos conocer mejor. Queremos conocer la verdad, Señor, y sabemos que tú eres la verdad y la vida. Pero cuando se trata de las escrituras y sobre todo la profecía escatológica, Señor, Padre, a veces nos quedamos cortos. Pero queremos ser fieles a las escrituras. Y no a lo que dice una posición o la otra, pero que podamos leerla literalmente tal como está escrito allí y que podamos nosotros entender lo que tu palabra dice. Padre, ayúdanos. Danos la ayuda del Espíritu Santo para que podamos no solamente escudriñarlas en una forma sabia y bíblica, pero que al mismo tiempo podemos estarte honrando y glorificando a ti, Señor. Queremos adorarte, queremos glorificarte. Tú eres nuestro Dios. Tú nos salvaste cuando no lo merecíamos, Señor, y continúa siendo fiel con nosotros cuando nosotros somos infieles a ti. Padre, te amamos, te queremos y te queremos pedir perdón porque te fallamos continuamente. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos poner toda nuestra fe en ti, nuestra fe en tu palabra y nuestra fe en que no hay ningún error ahí, Señor, y que la interpretación, la única interpretación que podamos tomar de cualquier sentido bíblico, que sea tu interpretación y no la de nosotros, Señor. Gracias, Padre, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.